cariño por mi compañero, porque no exhaustivo análisis y estudio de la lucha social a través de los siglos que han tenido las mujeres por alcanzar cierta representatividad. Si bien es cierto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos se da más o menos en los años 40, pero sin embargo no se reconoce plenamente el derecho de las mujeres. Y acá en este libro, que lo mencioné, es un libro de biblioteca que tiene más de 40 páginas, hacemos un análisis profundo que ha pasado a través de la historia, las luchas constantes de las mujeres porque tengan la representatividad y su participación. Democracia paritaria, porque justamente nosotros, o personalmente yo creo esencialmente en la democracia. Y la democracia representativa significa reconocer los derechos a todos por iguales, indistintamente de las mayorías o las minorías. En este caso, en este libro hablamos básicamente de la representatividad de la mayoría de la población, que es más del 50% de la población demográfica del país, que está constituido por mujeres. Nos hacemos la pregunta, ¿dónde estamos las mujeres desde un punto de vista integral que aborda tantos aspectos políticos, económicos, sociales y culturales? Comprende también una armoniosa estructura temática que se distribuye en 5 capítulos. El primer capítulo abordamos lo que es Mujer y Desarrollo, que aborda básicamente aspectos conceptuales básicos y que pasa revista relativas a las agendas pendientes en temas de mujer, en temas de desarrollo. Además, exploramos los siglos de lucha social de las mujeres por el reconocimiento de los derechos. Además, en el primer capítulo vamos a identificar algunas causas estructurales que impiden un proceso político más inclusivo, un progreso social, cultural, económico y más auspicioso. Asimismo, en el segundo capítulo vamos a hablar de lo que es mujer y sociedad, el rol protagónico de la mujer que tiene la sociedad, muchas veces marcado por diversos estereotipos sociales, ¿no? Pero sobre todo se trata de la problemática social de las mujeres desde el punto de vista de la composición de la población. Eso es lo que decíamos, que demográficamente la representatividad de las mujeres es mayor a la representatividad de los hombres en cuanto a la data estadística que nos arroja el INEGI. Y además la presencia en el territorio, explicando los patrones culturales y su incidencia en la sustentación, básicamente, de brechas de salud, de educación, pobreza y otros aspectos muy sensibles que reflejan la vulnerabilidad de muchas mujeres en el país. El dominio de la participación de las mujeres también en la generación de la riqueza, sobre todo el desempeño en el mercado laboral, lo vamos a abordar en el capítulo 3, que hemos dominado Mujer y Economía. Aquí se ofrece una mejor aproximación del acercamiento al mercado laboral de las mujeres, sobre todo en el sector informal. En nuestro país, el 70% de la informalidad está representada por mujeres. Muchas de ellas que son jefas de hogares y que además tienen carga familiar, pero lamentablemente tienen que apegarse a buscar un trabajo no formalizado por diversos motivos. En nuestro país es muy difícil además ser formal. Y en el capítulo 4 vamos a abordar el tema de mujer y política. Aquí sí vamos a explorar los desajustes de la política, asumiendo que el incipiente progreso en materia de formación y desarrollo de una cultura de derechos de las mujeres y persistentes brechas sociales. Básicamente, estos están asociados a cómo funciona el sistema político, visto a través de instituciones democráticas, lo que determina los retos y los desafíos hacia el futuro.
El objetivo de este libro es precisamente que más mujeres puedan involucrarse en la parte política, que más mujeres puedan participar de la vida política, y para eso se necesita también incidencia en las políticas públicas dirigidas básicamente a este segmento poblacional. También es importante mencionar que hacemos un repaso sobre la cultura de los derechos políticos de las mujeres ya en la visión de los organismos internacionales al 2030. Aquí en el capítulo 5 vamos a hablar de mujer y paridad, sobre todo planteando una nueva alternativa como en la agenda política nacional sobre reformas políticas, económicas, sociales y administrativas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2050. Finalmente, consideramos que encontrar un punto de partida para analizar el proceso de reconocimiento de los derechos de las mujeres es justamente porque para explorar la historia, revisar el sistema político para entender la importancia de las reformas que han tenido tanto integrales como estructurales, vale decir, las llamadas cuotas de género. Si bien es cierto, desde que se iniciaron las leyes de cuotas, las mujeres han tenido mayor espacio de representatividad en el Parlamento. Y esto no quiere decir que significa de que lo asocie, de que por el hecho de ser mujer, sí o sí tiene que tener un espacio o ser representativa en una lista al Parlamento o cualquier instancia del gobierno, llámese local o nacional, sino es justamente que brindar mayor política pública, mayor respaldo para que más mujeres puedan participar en la vida política del país y en la toma de decisiones. Y en efecto, está demostrado que las cuotas de género han permitido que más mujeres incursionen en el sistema político del país. También hacemos un análisis sobre las constantes luchas que han tenido las mujeres que desde el anonimato han aportado a la construcción de esta nación. También pasamos revista a mujeres como María Parado de Bellido, que fue una heroína y que aportó muchísimo a la construcción y sobre todo a la consolidación de las ideas de libertad y de justicia social, al lado de su esposo, ¿no? Así también mencionamos a mujeres como escritoras que también han formado parte, por ejemplo, mujeres que también han formado parte de las filas de nuestro partido. Nuestro partido ha sido el que más ha impulsado la participación política, sobre todo en la consolidación de la democracia con la Constitución del 79, donde se da una mayor representatividad y mayor reconocimiento de esta participación de mujeres reconocidas que alcanzaron a tener espacios en los lugares de toma de decisiones, en ese momento pues el legislativo, ¿no? Y también, ¿por qué no mencionar que también nuestro partido ha aportado mucho? Es el primer partido que por primera vez en la historia tiene 2 mujeres en su gabinete ministerial. De manera que en este libro, compañeros, también hablamos sobre los importantes avances que han tenido los organismos internacionales como la ONU y que han sumado mucho esfuerzo en reconocer a estas organizaciones sociales básicamente alrededor del mundo, y que además ordena ya en estos momentos el quehacer de los organismos internacionales y de las instituciones públicas nacionales. Entonces, con principios rectores como la Carta de Naciones Unidas, que reafirma el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Asimismo, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se adopta por la ONU en el mundo un gran avance en cuanto a promoción y protección, sobre todo de derechos fundamentales de las personas. De manera que desde entonces ya se han visto bastantes avances en cuanto a cierre de brechas, en
cuanto a reconocimiento de derechos, en cuanto a igualdad de oportunidades. Sin embargo, nuestra atención está puesta justamente en el proceso político, visto en nuestro país como una causa estructural, la desigualdad, y complementariamente el estado situacional de un asunto público como consecuencia de un camino que lo hemos llamado nosotros en permanente construcción. Esto significa un tratamiento distinto del objeto de estudio, como se sabe, en la práctica recurrente para responder a cualquier interrogante que plantea el dominio de un escenario problemático, en este momento con factores externos como la pandemia, la crisis sanitaria, la recesión económica, vale decir, todas estas consecuencias que hoy vivimos en este determinado espacio-tiempo, que más vulnerables están vistas las mujeres. Si bien es cierto, se ha hecho un estudio también en cuanto a la protección del sistema de seguridad social. En nuestro país, gran porcentaje de mujeres, si bien son aseguradas, pero son aseguradas como derechohabientes. ¿Eso qué significa? Que son aseguradas porque el titular es el esposo. Entonces todavía hay un sector de la población que no tiene acceso a estos reconocimientos. Lo mismo sucede en educación. En justicia se ha avanzado bastante. En justicia hay gran avance de mujeres que han llegado a ocupar altos cargos dirigenciales, como la fiscal de la nación, magistradas, pero sin embargo en otros segmentos y en otras estructuras sociales del país todavía nos falta mucho por trabajar. Todavía tenemos denuncias donde las mujeres son maltratadas, violentadas. Se dice que a diario en nuestro país 3 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia física. Entonces, de manera que esto también nos llama a la reflexión de qué políticas de Estado proponer, mejoras para reducir estas brechas que día a día impactan a más del 50% de la población, que ha mostrado al país las carencias que tenemos como sistema de salud,